Bueno, chicos, comenzamos con balance de masa 2, es la segunda parte. Ya es un poco más divertido que la teoría que se van a encontrar o en el Felder o en el Himmelblau. Consejo, en el Felder está re bien explicado. ¿Qué vamos a ver? Balance de masa. Vamos a tratar de ver algunas aplicaciones, así que si tienen alguna calculadora a mano, no son las grandes aplicaciones, pero para romper el hielo sirve. Y después otro punto que es muy interesante dentro de los balances de masa, para no hacer ecuaciones de más, es hacer el análisis de grado de libertad y fronteras del sistema, como vimos en la clase anterior. Entonces, ¿qué pasa? Con todo esto podemos dimensionar ya un poco más lo que sería la materia, el cierre de la materia, y en sí lo que se van a llevar y con lo que van a poder traspolar a los años siguientes. Bueno, ¿cómo viene la mano con esto? Acá les doy un comentario porque me los he leído y ya tengo años viéndolo, pero en el Himmelblau por ahí les da una estrategia de unos pasos, ¿no? De cómo resolver, cómo avanzar sobre el balance de masa. Está en las primeras hojas del capítulo de balance de masa. El que tiene tiempo, tiene ganas, eh, quiere destinar un rato de su vida a eso, está buenísimo para leerlo y saber cómo es y de qué se trata, y el que no, con los problemas le alcanza. Pero bueno, el conocimiento es personal. Entonces, la estrategia está sacada de ahí. Conceptualmente casi todos sacamos del Felder. ¿Por qué? Porque está más fácil y mejor guiado, es un libro más didáctico respecto a lo que son los balances de masa. Está muy bueno el Felder. Creo que es el que mayor ganancia les va a dar. Después vamos a ver las aplicaciones del balance de materia, ¿no? Balance de materia simple en estado estacionario, ¿no? No vamos a ver con variaciones, o sea, en el caso que tuviéramos una acumulación, balance en unidades múltiples, balances con recirculación, y todos los casos los completamos con diagrama de flujo y el análisis de grado de libertad. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Fíjense que hasta hay un capítulo en el Felder que dice hasta balance con recirculación. Esto es conceptual y es muy por arriba y es la punta del iceberg. Después van a ver que con la complejidad nos vamos a ir metiendo más y más y más y más en lo que son el concepto en sí de balance de masa. Pero más de esto no vamos a ver. Después es hacer problemas, ver los casos puntuales, seguir haciendo problemas y seguir viendo casos puntuales, saber cómo son las composiciones en una recirculación, cómo son las composiciones en un bypass, cómo son los puntos de mezcla, cómo son los análisis para cada sistema, qué pasa en las unidades de filtración. Esas son las cosas que vamos a ir viendo problema a problema y que tienen que salir sabiendo integración. Bueno, como habíamos dicho que era el balance de materia, ¿no? Todo un sistema o proceso está gobernado por la ley de conservación de la masa. Eso es pregunta típica al final para los que ya tienen que rendir. Rompemos el hielo con esto, ¿no? Entonces empezamos a hablar. Si ustedes no saben esto, esta ecuación, nos vemos en la otra clase. Esto es algo que es el fundamento del balance de masa, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos en un bloque? En un balance de masa, en un diagrama de flujo, en lo que sea, entrada más generación, menos salida, menos consumo, es igual a acumulación, ¿no? En nuestros problemas de balance de masa sin reacción química, ¿cuáles eran los que nos contemplábamos? Más allá de que esté escrito en el paper. ¿Cuál era el, chicos, los que no contemplábamos en los balances de masa sin reacción química? Generación y consumo y acumulación. Generación y consumo. Está muy bien.
¿Por qué? Porque no teníamos reacción química. ¿Y acumulación por qué? porque es estacionario. Porque es estacionario. Si tuviéramos una variación en el tiempo, ejemplo, no sé, estoy llenando un tanque y de repente no tengo reacción, ¿no? Pero estoy llenando el tanque, tengo acumulación. Tengo una variación de volumen. Eh, tengo una variación ese volumen se traduce en una variación de masa, ¿no? Haciendo la analogía con la densidad. Los balances de masa pueden ser en unidades de volumen o No, necesariamente tienen que ser de masa únicamente. No, creo que pueden ser de volumen. Bueno, no me vieron en la clase anterior, no son de volumen. Los volúmenes, si bien son aditivos, son funciones de la presión y de la temperatura. La masa no cambia en ningún lado del universo según la ley de la conservación de la masa. Los otros, como son funciones de la presión y de la temperatura, fundamentalmente, dependiendo del fluido que tratemos, nos va a dar o más o menos volumen. En el caso de los gases son compresibles, entonces mayor presión nos trata horrible, y en el caso de los líquidos, mayor temperatura hace que se dilaten un poco y tengamos variaciones de volumen. Entonces, por eso es balance de materia, no es balance de volumen. ¿Con qué otro caso podemos aplicar el balance de materia? los moles. Con los moles, gracias a nuestro amigo abogado, ¿no? Por el 6,022 por 10 a la 23, unidades de masa en tanta, ¿listo? ¿No? En esa unidad a la que él denominó mol. Entonces, o son de masa o son molares. Lo traíamos del primer cuatrimestre, y entonces, ¿qué pasa? Tienen que saber convertir moles a materia y de materia a moles. ¿Podemos hacer algún enroque y meter algún volumen de manera maliciosa, como lo hemos hecho en otros parciales? Lo podemos hacer y seguramente lo hagamos, ¿no? Porque lo que vimos anteriormente se integra con esto. Entonces, ¿qué pasa? Sepan que esto, si yo les digo, le doy los volúmenes y me hacen la suma de los volúmenes, capaz que le da el mismo resultado. ¿Por qué? Porque no cambió la temperatura. Pero sepan que conceptualmente eso está mal, porque es balance de materia o balance de moles, ¿no? Fundamentado en esto de la unidad molar. Entonces, esto, si tienen el cuaderno, apunte. Entrada más generación, menos salida, menos consumo, es igual a acumulación. Entonces, fíjense que, ¿qué termina siendo? Todo lo que entra o se genera, menos todo lo que sale y se consume de eso que se generó, ¿no? Este término de generación y consumo lo van a ver en integración 2. Y viene acoplado con el balance de energía. Entonces van a ver lo mismo que le estamos dando nosotros, solamente que el año que viene van a arrancar directamente con integración con esto, más la parte de energía. Entonces, en la ecuación en procesos continuos en estado estacionario, el término acumulación de la ecuación general se elimina a fin de simplificar los cálculos y queda de la siguiente forma, ¿no? Donde no vamos a tener variables, ¿no? Dijimos que era esto. Y al no tener reacciones químicas, ¿qué nos queda? La entrada es igual a la salida. Menos que se los pongo ahí. Es una pregunta típica de final. Tomen nota, los que tienen que ir a rendir. ¿Por qué? Porque se los voy a preguntar, es algo para romper el hielo. Después entramos a las válvulas, si recirculan, cómo son las recirculaciones, las típicas preguntas que nos encontramos con el parcial, que por ahí aguas arriba, aguas abajo. eh, con esto empezamos a entrar, pero con esto rompemos el hielo siempre. Bueno, eso es lo que van a usar, ¿no? La entrada es igual a la salida. Puede entrar alguna pregunta teórica de esto en el parcial. Sepan por qué lo que entra es igual a lo que sale. No me lo hagan en piloto automático, ¿no? Que ustedes ya saben que el balance de masa, sí, después se hacen, pero sepan por qué.
¿Por qué? Porque si no terminan copiando o replicando los problemas del libro sin entender el sustento teórico. Todo lo que hagan en la carrera, desde ahora en adelante, sepan que tiene que tener siempre el sustento teórico. Es lo que va a hacer que ustedes se diferencien del resto de los profesionales con los que se van a encontrar. Ahora, si bien ustedes empiezan a ver de alguna forma como una competencia entre ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque uno naturalmente se compara, porque dice, mira, este se sacó un 9, este sacó un 10, yo me saqué un 5, un 6, o un 7, aprobé. Entonces como que uno se mira sin la necesidad de compararse mal, ¿no? Porque te despejás con tus pares. Afuera también hay pares de otras facultades. Entonces la diferencia para que ustedes se destaquen es el sustento teórico y tener un buen criterio de las cosas. Que eso se genera con esto, con un buen sustento teórico. Entonces, ¿a dónde aplicamos esto? El balance de entrada es igual a la salida, ¿no? Balance global o total, ¿no? Las fronteras del sistema, lo que vimos anteriormente. Ese es el primer balance que tienen que hacer. Tienen dos especies, lo que entra es igual a lo que sale para toda la corriente que entra y toda la corriente que sale. Después, por ejemplo, tenemos agua y aceite. Hacemos balance por componentes. Respecto a las composiciones. ¿Qué saben de las composiciones? ¿Qué han visto? No han visto mucho, evidentemente, no importa. Lo vamos a ver. Vamos a hacer foco en esto. Sepan que la composición para el ingeniero químico es lo que le dice el ADN de la corriente en ese momento. Y es una información que para nosotros es muy valiosa, ¿no? Entonces, hacemos estas dos, en los problemas se las van a encontrar y tienen que estar planteadas. Hacen una, pero porque ya más o menos tienen el problema, tienen la resolución en la cabeza, pero no lo plantearon en términos de álgebra, porque el otro es matemática o resolución de ecuaciones. En lo que es balance de masa, presenten todas las ecuaciones. Porque donde no presenten una, hacen el problema y después se olvidan esta parte y no escriben la ecuación después, no. En esto hay que ser meticuloso, ordenado, haciendo el planteo de las ecuaciones y después van a ver que ahí se hace un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con una incógnita en común y una resuelve a la otra y fin del problema. El tema es que se lo va a dar el balance global o el balance por componente. Plantéenlas todas, para cada frontera, para cada sistema, es fundamental. Ahora, ¿a dónde lo aplicamos? Estos procesos, ¿ya los vieron? Si no, los comentamos. Procesos batch, continuos y semicontinuos. ¿Quién sabe o quién me puede ayudar en la clase si es más interactiva y no soy solo yo hablando? ¿Cómo se imaginan un proceso batch? De lo que sea, no es necesario que sea recontra de la industria. Puede ser algo de la casa o de lo que se les ocurra. Sería cuando cocinamos, que ponemos todo en una olla, lo calentamos y esperamos a que se termine. Exactamente, y después lo sacaste, lo serviste. Ese es el mejor ejemplo. Y es un ejemplo fácil de aplicar. El proceso batch es algo que es intermitente. Ustedes ponen las cosas, esperan que reaccionen, les dan el tiempo y después aplican. ¿Y un proceso continuo cómo sería? Bueno, Sería, por ejemplo, cortar una zanahoria, que pongo una zanahoria, la corto, después meto otra, la corto, es como todo rápido. lo continúas triturando, ¿no? Exacto. Inclusive, permítanme valorar el ejemplo y aún resaltarlo más. Vamos a poner una escala temporal.
¿Cuánto le lleva a cortar una zanahoria? 1 minuto, 2 minutos. Bueno, durante esos 2 minutos, el proceso de cortado, si es, es continuo durante 1 minuto. Después se termina. ¿Y cómo sería el semicontinuo? Aplicado al ejemplo de si ustedes trabajaran en un restaurante y tendrían que picar la zanahoria. Sería con un cortador automático. O cortás una, terminaste, cortás la otra, y así estás, ¿no? ¿Por qué? Porque conceptualmente el proceso siempre es el mismo, solamente que no lo mantenés a lo largo del tiempo. Pero sí tratás de hacerlo, ¿no? Eh, Usualmente hay muchas veces que en los semicontinuos, por ejemplo, ya más metiéndonos en la ingeniería de procesos, o en lo que sería la ingeniería química, se van a encontrar que, por ejemplo, los caldos si quieren lo trasladamos a la cocina, después nos volvemos a trasladar en algo más de la industria. Pero, ¿vieron cómo hacen la masa madre? ¿No? Que ponen un poco de harina, dejan que las mismas bacterias y el gluten hagan su leudado y lo vuelven a alimentar. Después con esa masa madre hacen un pan, de esa masa guardan un poco y la siguen alimentando. Bueno, eso es un proceso semicontinuo. ¿Por qué? Porque empezamos a formar el proceso, ¿no? La reacción del proceso, y después lo ponemos en marcha. Y una vez que ya entró en marcha, ya es continuo. Al principio fue batch, ¿no? ¿Por qué? Porque lo fuimos armando hasta que le dimos marcha a nuestra reacción, y después ya entramos en la parte continua. Ese es otro ejemplo de semicontinuo, ¿no? No como si fuera una producción por lotes, casi más del lado del batch, sino sería más del batch hacia el continuo. Hay varios grises en el semicontinuo y hay muchos casos muy interesantes para analizar. Vamos a hacer foco, de todas formas. Después con las unidades yo les voy a preguntar simplemente si es batch o es continuo. Se tiene que saber dar cuenta. ¿Cuál sería la diferencia entre un batch y un continuo en términos de volúmenes? O en términos de masa. ¿Cómo se lo imaginan? Ya unidades saben, así que me pueden decir. ¿Qué diferencia habría entre un batch y un continuo? Quizás en el batch es más grande la colecta de materia. Pongamos el mismo número. ¿Qué es la diferencia? Por ahí así lo terminamos de internalizar y ya se lo llevan. Fíjense que en el batch yo voy a poner 50 kilos de algo. Voy a poner 50 kilos de lúpulo para hacer cerveza en un recipiente. Y lo dejé. Son 50 kilos. En el otro, en el continuo, ¿cómo sería? Ya es un caudal. Esa es conceptualmente la diferencia. Son 50 kilogramos por hora. Entonces yo toda la hora estoy dosificando continuamente 50 kilos. ¿Se entiende la diferencia? Uno vos pusiste es un bloque de masa de 50 kilos. Y en el otro son 50 kilos distribuidos a lo largo de una hora. Que capaz que para la reacción te alcanza. Esas son las evaluaciones que van a hacer ustedes. Ya veo que los tengo de jefe alguno en unos años y me va a decir, mira, ¿te acordás cuando charlábamos esto? Bueno, puede pasar. Entonces fíjense que con las unidades uno es un bloque. Es una masa que yo la puse en un lugar a reaccionar o con el objetivo de hacer un balance de masa. Piénsenlo en términos de dinero, ¿no? Ustedes gastaron tanta cantidad de dinero. En el continuo son caudales. Si son, no importa si son metros cúbicos por hora, kilogramos por hora, moles por segundo. La unidad temporal les dice que es un caudal continuo. El otro les dice que son 20 kilos. Y listo. Bueno, espero que haya quedado claro. Si no,
como dice ahí el texto, no tengan miedo de cooperar, de preguntar, de hacer las preguntas, todo es bienvenido. ¿Les parece que vamos con algún problemita? Fíjense, y acá cómo están con soluciones. ¿Ya empezaron con soluciones? Sí, Sí. rendimos ayer. Ah, pero están re buenos esto, entonces. El año pasado no habían rendido soluciones, entonces cuando los agarré les sirvió de repaso. Bueno, la idea de esto es que no lo hagan con la regla de tres simple, porque los químicos, los técnicos químicos, vienen con esa maña, la regla de tres simple. La idea es que hagamos esto con balance de masa. Cuando vean las aplicaciones de balance de masa se van a dar cuenta que la regla de tres simple para esto es lo peor que nos puede pasar. Pero bueno, fíjense el problema, ¿qué les dice? Se tienen dos mezclas de metanol, agua, en dos matraces distintas. La primera está al 40% peso en peso de metanol y la segunda al 70% peso en peso de metanol, ¿no? Si se combinan 200 gramos de la primera mezcla con 150 gramos de la segunda, ¿cuáles serían la masa y la composición del producto? ¿No? Diagrama de flujo. ¿Qué dijimos? Respecto a lo anterior, ¿este es un proceso continuo o es un proceso batch o un proceso semicontinuo o semi-batch? Batch. Batch. Mezclamos dos masas y nos da la solución X. ¿Cómo lo plantean? ¿No? Calculamos la masa Fíjense, total. esto fíjense que ya estamos entrando en que ya no lo vemos como una reglita de tres simples. Fíjense que ya que ponemos. ¿Están viendo el cursor? Sí. Bueno, Y solución 1, 200 gramos. Solución 2, 150 gramos. ¿Esta qué nos va a dar? ¿Nos va a dar más o menos masa? ¿Cuánto masa nos da la tercera solución? 350. la Bueno, suma, profe. la suma esa se llama balance total. Ya lo tienen internalizado, ya saben hacer balance total. ¿No? Entonces, ese es el balance total. Ahora, yo quiero hablar del balance de componentes. ¿Qué porcentaje peso en peso tengo de metanol? Distinto cuando ya se pone en volumen y todo. Es balance peso en peso. ¿Por qué? Ahora, ¿qué hacemos? Fíjense que acá cuál va a ser, qué porcentaje se imaginan por arriba, así más o menos. Ya está en el Felder. Si me quieren adelantar, buenísimo. ¿Va a ser más que el 40% en peso o menos esta solución? Más. Va a ser más. ¿Más? ¿Y va a ser más que el 70%? No. creo que No. No, O sea, para empezar a desarrollar el criterio, esto que yo que hago hincapié, o estamos entre 40 y el 70% peso en peso. Y la masa final de la solución son 350 gramos. ¿Estamos hasta ahí? Fíjense, ¿qué componentes tenemos en la solución? ¿Armaron soluciones alguna vez en el laboratorio? No. Bueno, estos son los matraces aforados con los que se van a encontrar cuando armen las soluciones, tanto en química general, química inorgánica, química orgánica, en analítica, van a tener que armar soluciones seguro. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes ponen el matraz, lo ponen en la balanza, fundamental del laboratorio que ande siempre bien la balanza, porque con todo lo que vamos a usar de referencia, hacen la tara, ponen el recipiente en cero, y ahí empiezan a dosificar los 40 gramos de metanol. Cumplieron 40 gramos de metanol, seguimos pesando hasta que llegamos a los 200 gramos. En este caso son de 250 mililitros, ¿no? Así que nos pueden meter un poco de ruido, ¿no? Cuando tienen que pesar, se pesa. Cuando tienen que cuantificar volumen, se cuantifican volúmenes.
En las soluciones de laboratorio es más cómodo trabajar peso en volumen. ¿Por qué? Porque pesan 40 gramos de metanol y hacen el enrase. Esto acá tiene una rayita que es el aforo, ¿no? Y van a llegar hasta ahí y les va a decir, bueno, hasta ahí son 250 mililitros. A esa temperatura, ¿no? Porque acuérdense que el vidrio se dilata. Pero usualmente es una muy buena referencia para muy buenos datos. Cuando se hacen soluciones, se debe registrar la temperatura fundamentalmente para que tengan en cuenta las variaciones. Bueno, frontera del sistema, balance global, ¿qué habíamos dicho? Me lo dijeron al toque enseguida, 350 gramos, ¿no? ¿Cómo sería numéricamente? A, 200 gramos, B, 150 gramos, la masa total, 350 gramos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vamos con los componentes. ¿Cómo encontramos la composición de la salida? Sabíamos que era o más del 40% o menos. ¿Qué decimos? Balance por componente. ¿Qué elegimos? ¿Agua o metanol? Porque tenemos dos componentes, ¿no? Fíjense, y acá este es un dato que quiero que se lo lleve. Las composiciones, 40%, 60%, ¿no? 70%, 30%. Se expresan en unidades fraccionarias, las unidades de los porcentajes. ¿Por qué? ¿Cuánto es el mayor porcentaje, en fracción? ¿A cuánto equivale el 100? 1. A 1, 1. ¿no? Entonces fíjense que esto sería un 0,4, 40%, 60%, 0,6, 70%, 0,7, 30%, 0,3. ¿Qué pasa cuando no tenemos las composiciones? En este caso es fácil, porque tengo dos componentes. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que si esto es 0,5, esto es 1 menos 0,5 es 0,5, ¿no? Porque tengo dos. Se pone lindo cuando tengo tres. Tengo que tener más información. Pero ¿qué pasa? Esta es una buena forma de dejar con una incógnita, fíjense que les hablaba, ya un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque con el balance de masa del agua o del metanol, resuelvo el sistema. Vamos a qué les digo. Vamos a decir, por componentes, y esto empiecen a anotárselo así, les doy el tiempo para que lo copien, se lo anoten, y fíjense qué decimos. Balance del metanol. La corriente A, que son los 200 gramos, por los 0,4, se expresan así. A por la fracción de metanol en la corriente A, más B por la fracción de metanol, sería B por la fracción de metanol en la corriente B, es igual a ¿quién? A S, en la salida, por la fracción de metanol, que es la X esa, en la corriente S. Lo mismo para el agua. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que estos balances globales, ahora ¿qué pasa? Explotamos el sistema y lo tratamos componente a componente. Punto a punto según los componentes que tengamos. Fin de la historia con balance de masa, ¿no? Vamos de nuevo. ¿Cómo se dice la nomenclatura? Es medio engorroso decirlo al principio, pero cuando ustedes lo internalizan es fácil. Decimos para el agua. La masa de la corriente A por la fracción de agua en A, de agua en la corriente A, más B por la fracción de agua en la corriente B, es igual a ¿quién? A la salida, la corriente S, por la fracción de agua en la corriente S. ¿No? Entonces con eso, ¿qué sería? A por XH2O más B por XH2O es igual a S por esto que termina siendo un número. Esto es balance de masa. Esto es lo que tienen que escribir en los problemas, cuando nos hagan el parcial. Con esto resuelven todo. Bueno, vamos acá
¿Cómo sería? Numéricamente. Tomemos la del metanol. Veamos a ver si estoy en lo correcto. Si alguien tiene una calculadora, serían 200 por 0,4 más 150 por 0,7, ¿no? Fíjense que la corriente S que hicimos, la pasamos dividiendo y solamente dejé la fracción. ¿Cómo quedaría? Dividido 350 gramos. Masa con masa, unidades de masa se van y nos queda este factor. ¿Cómo termina siendo este factor? La fracción. ¿Tiene unidades? No, no tiene unidades. Es un factor adimensional. Por eso damos la consistencia dimensional. Si alguno me pone 0,29500 gramos, está recontra desaprobado. Nos vemos en el parcial 1. ¿Vieron? No, no, no. Después algún día van a tener que hacer algún desarrollo de las unidades cuando tengan que hacer algún desarrollo personal, pero queda ahí. Ahora vamos para el agua, ¿no? ¿Les da este número? Empecemos por ahí, el 0,529. Sí, da eso. Sí, Bueno, hagamos lo mismo para esto, para el agua. ¿Cómo sería? B serían 200 gramos por 0,6 más 150 gramos por 0,3 dividido 350. da también. Da lo mismo. Da lo mismo que esto que hacer 1 menos 0,529. Sí, a mí también. Bueno, esa es otra forma. Fíjense que con dos caminos distintos contrastamos y nuestros resultados están bien. Porque ¿qué pasa? A veces le pifiamos un número y pusimos acá y de repente no nos cierran la ecuación. Porque a veces no nos cierran. No pasa que no le cierran los números. Bueno, fíjense que hay caminos para contrastar los números. Bueno, ¿qué dice la filmina siguiente? Bueno, esto es el diagrama de flujo. ¿Cómo le fue en física 1 con el diagrama de cuerpo libre? Con el balance de fuerzas y las rampas y demás. Bien, Bueno, vieron que si no lo hacían, el seno y el coseno es un dolor de cabeza, la descomposición de fuerzas. Esto también. Hagan el diagrama de flujo cuando hagan el desarrollo del problema. Es donde va a estar toda la información. Por algo dedicamos una clase para ver el diagrama de flujo. Fíjense que no estoy pidiendo que hagan una torre de destilación con un horno y las bombas, no, es un cubo, un cuadrado, como lo quieren representar, lo que entra es igual a lo que sale. Sabiendo que está en estado estacionario y que no tenemos reacción. Bueno, acá entramos con el análisis de grados de libertad. ¿Qué puede pasarles y por qué es necesario esto? Básicamente hay tres posibilidades. O que les den cero el análisis de grado de libertad, que les dé mayor a cero, o que les dé menor a cero. Esto está en el Felder. ¿Para qué se hace el análisis de grado de libertad? Fíjense que al realizar los balances de masa, nos encontramos con un problema: identificar variables incógnitas y encontrar ecuaciones que nos permitan relacionar esta información para poder encontrar una solución a este problema. Una herramienta muy potente es hacer el análisis de grado de libertad, que consta de esta ecuación, ¿no? El número de grado de libertad, o DF, Degrees of Freedom, como lo tiene en la nomenclatura del Felder, es básicamente un balance de lo que tengo menos las ecuaciones donde puedo llegar a tener una respuesta, ¿no? Número de incógnitas versus ecuaciones independientes.
El ideal es el 0, ¿no? Porque tengo toda la información que necesito para resolver el sistema. Entonces, ¿qué pasa? No hay, si es 0, hay n ecuaciones independientes con n incógnitas. El problema va a poder resolverse. Salvo que una de las ecuaciones esté mal. O la incógnita esté mal planteada. Vamos ahora con si es mayor a 0. ¿Qué pasa? Hay más incógnitas que ecuaciones independientes que las relaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar otra relación para empezar a aniquilar esa incógnita. Nos está faltando información. El problema está subespecificado. No pierdan tiempo. Vean dónde puedan encontrar una relación. Y vemos si lo podemos resolver. Y si no, buscamos alguna relación. Si les da mayor a 0, ¿qué quiere decir? Que falta información. Ahora vamos al otro caso. Cuando tenemos información de más, ¿no? Es decir, tenemos más ecuaciones independientes con n incógnito. ¿Qué significa eso? Que lo podemos resolver. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos información de más. Es un caso de estos. Y esto lo podemos pensar. Fíjense, ¿cuántas incógnitas tengo? Si yo veo el problema así, sin ningún dato. Tengo 3 incógnitas, ¿no? ¿Cuáles serían las 3? La corriente de salida, la masa, la fracción de metanol y la fracción de agua, ¿no? Yo de esto no tengo información de nada. ¿Cómo calculamos esta? Del balance total. Ahí ya tengo una ecuación. ¿Esta cómo la calculamos? Del balance de componentes de metanol. O sea, ya tengo 2 ecuaciones. Y esta, la tercera, la del agua, la fracción del agua, del balance de componentes del agua. Entonces, fíjense que tengo 3 ecuaciones, ¿no? Con 3 incógnitas. ¿Podría calcular de alguna forma esto con una ecuación más? Fíjense que usamos esta ecuación, ¿no? Directamente con el 1 menos la fracción del metanol, solamente con esto. Esa sería la cuarta ecuación. Entonces, dependiendo cómo lo vean, pueden ser o que el sistema les dé 0, y como en este caso tiene solución, o que les dé que tenemos el caso de que tenemos sobreespecificado el sistema. Ya les va a tocar en los problemas, ¿no? Bueno, justo acá me adelanté. Ahí estaría el análisis de grado de libertad. Balance global, metanol, agua. Eso así como está, tienen que escribirlo cuando hagan los problemas del parcial. Esa es una condición de orden. Y el orden en nuestro caso es un recontra gran aliado. Fíjense, tengo 3 ecuaciones, 3 incógnitas, grado de libertad 0, el problema tiene solución. Empecemos con los balances múltiples. ¿Qué hacemos con los balances múltiples? ¿Cómo resolvemos esto? Fíjense que ahora tengo A, B, A, B, A, B, y tengo A y B. ¿Cómo resolvemos este sistema? Por partes. Hay que resolverlo por partes. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué es lo primero que se les ocurre de hacer? Profe, ¿qué hay que calcular? 1, 2, 3. Hay que calcular 1, 2 y 3. Hay que especificar las corrientes. Y primero, ¿Qué podríamos hacer? Desde 0. creo. Plantea que la entrada es igual a la salida. Ujú. Ahora lo que hay que hacer es el análisis de fronteras. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase anterior? Y empezar a desarmar estos bloques. Eh, para
Todos los que ayudamos a nuestras madres, o abuelas, o primas, o hermanas, o tías, cuando han hecho algún ovillo de lana y se hace esa galleta hermosa que después, ¿cómo se resuelve una galleta? ¿No? Cuando se hace todo ese nudo. Lo empezamos a desmembrar, ¿no? Empezamos así hasta que encontramos el hilo conductor y desarmamos el problema. Con esto es lo mismo. Vean el problema como si fuera una galleta. Los fanáticos de la pesca, que también se le hace un nudo a la tanza, bueno, ¿cómo desarman la galleta? Abriéndolo, lo explotan. Con esto es lo mismo. Tenemos bloques, ¿cuántos tenemos? Fíjense, este es el primero. ¿Por qué? Porque tengo una entrada, salida, salida. Este es otro. Este punto de mezcla tengo una entrada, dos y una salida. Y este es otro. Tengo una entrada, una salida y una salida. ¿Cuál es el que en principio podría resolver? Podría tratar de resolver este, que es muy parecido al de las soluciones, al que vimos. Este lo podemos resolver, el de 1, 2, con esta corriente. ¿Cómo nos dan los análisis de grado de Profe, libertad? Sí, en ese caso, tengo una duda, por ejemplo, si quisiéramos calcular el 1, ¿no sería lo que entra en ese caso menos la salida que ahí dice 40 kilogramos por hora? claro. Acá el balance, nuevamente, hay dos tipos de balance. El total, ¿cómo sería? 100 menos 40, 1, ¿cuánto da? 60, ¿no? Ese es el balance total. El balance por componentes serían cuánto de A voy a tener acá y cuánto de B voy a tener acá. ¿Y qué pasa? Eso hay que balancearlo. ¿Por qué? Porque esa información después nos va a dar la mezcla resultante para dos. Véanlo como que agarran soluciones y las van cortando hasta que llegan acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Arrancan de sus matraces al 70, al 70 y 40% y llegan al 53%, por distintos caminos, ¿no? Pero fíjense que de uno no tengo información, ni de la cantidad de masa, ni de la composición. No sé cuánto de A y B tengo. En dos, no sé la cantidad de masa, no tengo la composición. Entonces, ¿qué pasa? Tengo 6 incógnitas. Balances, tengo 3. Entonces, ¿qué pasa? El análisis de grado de libertad ahí les da 3. No pueden resolver el sistema. Lo mismo que acá. Fíjense, no tengo información de acá, no tengo información de acá, ni de la masa, ni de las composiciones, pero sí tengo información acá. Entonces, estamos en el mismo caso. ¿Qué hay que hacer? Hay que empezar a encontrar el hilo conductor del problema, donde tengo la información, para empezar a alimentar estos grados de libertad y empezar a aniquilarlos. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta forma. Balance por componentes global. ¿Puedo encontrar 3? Ese es otro camino, ¿no? Fíjense que ahora es otro camino que es muy distinto a lo que les propuse. Fíjense que yo les propuse entrar por acá, encontrar 1 y encontrabas esto. Pero si yo le dijera encontrar 3 y tienen 2 minutos, hacemos el balance total y lo que pasa en 1 y en 2 no me importa, porque es un punto de mezcla. Son estrategias que las van a ir desarrollando a lo largo de cuando se empiecen a hacer los problemas. ¿Para qué complicarnos todo esto cuando yo ya puedo encontrar 3? ¿Cómo está esta corriente respecto a su especificación de masa y composición? Está completo. Tengo 100 kilos, ¿no? Con el 50 y 50. ¿Esta corriente cómo está? 40, 90 y 100. 90 y 10. ¿Esta corriente cómo está? 30, 60, 40. Esta entrada también, lo mismo. 30 kilos y esto. Y esta no tengo información. Pero ¿qué pasa? Como puedo aplicar el balance global por frontera, y no únicamente a mis subsistemas, como les expliqué previamente, puedo resolver 3 enseguida. Y se olvidaron de calcular 1 y 2. Capaz que el problema diga, bueno, calcúlenme 3 directamente. Y ustedes perdieron media hora haciendo los balances para encontrar 1 y 2, cuando en 10 minutos resolvían 3.
¿Vieron la importancia de aplicar las fronteras? Que no me ¿Profe? escuchan. Sí, Y ahí, por ejemplo, tendríamos una sola incógnita. y saquémosla. ¿Qué tengo acá en M, en 3? ¿Sé la masa de M? No, No. ¿La composición de A y B en la corriente 3? tampoco. Tampoco. Entonces tengo 3 incógnitas. Ah, Información, bien. tengo cuánto. Este está recontra especificado. Esto también. Ahora cuando hagamos el balance de masa por total y componentes, vas a ver que lo podemos resolver porque es el mismo caso que el otro, pero con más cosas en el medio. La idea de esto, chicos, es que internalicen formas de... ¿Todos vieron los límites? Cuando hacían eh, infinitos o no infinitos, una indeterminación. Hay una regla, una receta para resolverlo. El cero sobre infinito. Ah, sí. Si vos haces el artilugio matemático este, lo puedes resolver y sabes cuánto queda. Con esto es lo mismo. La idea de esto y de esta clase, lo nutritivo de esto, es que empiecen a ver estas cosas. No se embarren en el uno en el dos. Esa es mi función ahora sí ya como guía de ustedes. Porque después está YouTube y está 10 veces mejor explicado que lo explico yo. Porque hubo una persona que se dedicó todo un día para preparar una clase y lo preparó mucho mejor que yo. ¿No? Entonces hubo, en el minuto 5 no le gustó, lo cortó, lo pegó y que la clase le quedó bien. La idea de esto es que se lleven las recetas. Después, improvisen, cocinen, piensen, llévense cómo poder encararlo. Fíjense que esto no termina siendo lo mismo que el problema anterior y mucho más fácil. ¿Qué tipo de proceso es? ¿Batch, semi-batch, semi-continuo o continuo? Continuo. Ujú. ¿Quién da más? Semicontinuo. Ujú. Ah, no lo dice. O sea, No lo dice, pero sí ustedes me lo pueden decir. ¿Qué tipo de proceso es? ¿Hay unidades de tiempo? ¿Kilogramos por hora? ¿O son Sí, masa? Dice kilogramos, no dice kilogramos de A por kilogramo, por unidades de masa, ¿no? En este caso. Pero acá, esto, esto, esto y esto les dice que es continuo, ¿no? Esto es porque, ¿qué es lo interesante de esto? Fíjense conceptualmente cómo piensa este muchacho Felder-Rousseau, porque son los dos, kilogramos de A sobre el kilogramos total. Se las dimensionaliza. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? ¿Cómo eran las fracciones? Adimensionales. Y bien los que dijeron que era un proceso continuo. Fíjense, viendo las unidades, ya vemos la calidad de la mente de Felder. Que bueno, sí, son adimensionales. ¿Por qué? Y ahí le explica cómo hace el cálculo. Hace la suma de todo sobre el total. Este es el otro caso que les decía que podíamos plantear. El otro sistema, el punto de mezcla, y estamos ahí. Fíjense, la estrategia es la siguiente. Confeccionar el diagrama de flujo, ¿no? Todas las unidades. Fundamental en esto. Se empiezan a desarrollar esto. Caudal M1 con un punto arriba. Esa es una nomenclatura. M2, esa es otra nomenclatura. Estamos acá. Las fracciones. Entonces, ¿qué pasa? No hablamos, a diferencia anterior, de un proceso batch, ahora estamos hablando de un proceso continuo. ¿La estrategia cómo es? Es la misma. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un balance de masa. Después, si cambia a lo largo del tiempo o no, nos dirá si es estacionario o no, y si eso hace que tengamos en cuenta el término de acumulación o no. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que tenemos
¿Cuántas fronteras en nuestro problema? Tenemos la frontera global, sistema general, y después ya vamos a lo particular. Unidad 1, punto de mezcla, y unidad 2. Si yo les pidiera calcular la corriente 3, no me calcule la 1 y la 2. A excepción que se los pide. Si lo quieren calcular, buenísimo, suma. ¿Y qué les da? Les va a dar un espacio más para que, para contrastar si calcularon bien la masa 3. O sea, hay algo raro acá, ¿no? Entonces, lo primero siempre es confeccionar el diagrama de flujo. Ahora, lo segundo, identificar las variables e identificar incógnitas. Delimitar para cada sistema la frontera. Entonces, ¿qué van a saber? Frontera 1, frontera 2, frontera 3 y frontera general. Confeccionar balances, ¿no? Ecuaciones independientes. Fíjense que ahora vamos a entrar con eso. Realizar el análisis de grado de libertad para ver si no tienen que ir a buscar una información de más y no alargarse al problema desde lleno. Fíjense que lo podemos hacer rápido, a veces lo vamos a pedir que se lo escriban en los problemas y a veces que no. ¿Por qué es el análisis de grado de libertad? Para que no metan dedo en las calculadoras en vano. Más o menos dicen, che, tengo 3 incógnitas, lo puedo resolver con estas ecuaciones y después va a salir intuitivo. Pero, ¿para qué? Para que no estén, muchas veces lo hacen a propósito, los autores, de poner problemas subespecificados. Para hacerte perder tiempo, de dañinos que son. Y después te dicen, no, lo que pasa es que el problema este está subespecificado, faltaba esta ecuación. Empecemos con el problema. Profe, Sí, ¿puedo hacer una consulta antes de que siga? sí. Hay una parte que no termino de entender y es cuando se hace la delimitación de la frontera. Por ejemplo, la frontera global, no entiendo bien qué es lo que estaría incluyendo. Bueno, O sea, ¿sería absolutamente todo o...? vamos de nuevo. ¿Cómo es la premisa del Sí, balance de masa? Lo que entra es igual a lo que sale. Vamos a ponerle nombre a sí, esta corriente. La corriente de 100 kilos, ¿qué está haciendo el sistema? Esta, está entrando, está entrando. Esa es una entrada, E1. Esta corriente de 40 kilos, ¿qué está haciendo a la frontera general? está saliendo. Está saliendo. Entonces esta es una S1. Entonces, si ponemos entrada 1 es igual a entrada 2, a salida 1. Pero ¿qué pasa? El sistema también tengo una entrada 2. Entonces, ¿qué sería? Entrada 1 más la entrada 2 es igual a ¿quién? A la salida 1 más la salida 2 Sí, más la salida M3, sí. Ujú. ¿no? En masa, así, ya antes de meternos en el problema, ya sabemos cuánto nos da. 100 más 30, ¿cuánto da? 130, ¿no? Sí, ¿Cuánto da 40 más 30? 70. este, Ahora, 130 menos 70, 140. no, 130, porque serían No, pero, estas dos entradas, y sumemos estas dos. Así nos claro, queda, serían 60. serían 70, ¿no? Y esto te da 60 kilos. Ahora sí, Claro, 60 más 30 más 40 te da 130, que es igual a lo que entró. claro. Ese balance que hicimos recién es el balance global. Después podemos hacer el balance global por componentes. ¿Es un poco más largo? Sí, es un poco más largo. ¿Por qué? Porque tengo dos más, pero no es nada difícil. ¿Queda claro? Sí, ahí entendí. Y en ese Buenísimo. caso ese sistema era continuo, ¿no? Porque está en kilogramos por hora, sería Exact- caudal. exactamente, Bien, estamos hablando de un caudal, ¿no? listo. Genial, Yo, gracias. en esto, fíjense que algunos de sus compañeros se dieron cuenta rápido de esta unidad que estamos hablando de algo que es continuo a lo largo del tiempo. Si yo les hubiese puesto únicamente unidades de masa, 100 kilogramos, es un proceso batch. Ahora, en esto, que me gustó resaltarlo, estos son adimensionales.
Y fíjense que son los kilogramos de A más los kilogramos de B sobre los kilogramos de la mezcla total. Pero Felder lo pone sobre kilogramos. No es necesario que pongan esto así. Solamente cuando pongan 0,5 de A, 0,5 de B, ya está y es lo suficientemente claro. Pero me pareció interesante. Es un dato, es un detalle. ¿No? ¿Vieron cuando es la frutilla del postre? Que vos decís, qué interesante lo que propone Felder en esto, ¿no? Que son adimensionales. Y saber que uno es continuo y el otro es adimensional. Bueno, esto es lo que charlamos recién, sistema general, ¿no? Que sería todo esto. Este después lo van a ver en el Felder y les va a resultar fácil. ¿Por qué? Porque ya lo estamos explicando. ¿Qué decimos? Dos incógnitas. M3 y X3, ¿no? Menos dos balances de dos especies, 0 grados de libertad, ¿no? Determinar M3 y X3, ¿no? Este y este. ¿Por qué? Bueno, este ya lo sacamos de la otra ecuación. ¿Cómo hicimos recién? La entrada A más la entrada B es igual a la salida C, la salida D menos la salida E. ¿Cuánto dijimos que era? 60 kilos. Balance por componente. Son 100 kilos por 0,5, 40 kilos por 0,9, 30 kilos por 0,3, 30 kilos por 0,6, dividido los 60. Eso les da este X3. ¿Por qué? Porque M3 es 60, es lo que habíamos calculado, ¿no? ¿Cuánto les daría la X3? Así ya lo sabemos y ya no nos adelantamos al problema. Sería 100 por 0,5, serían 50, más 30 por 3, por 0,3, menos 40 por 0,9, menos 30 por 0,6, dividido 60, todo eso. Vieron que ya se empieza a poner más interesante esto, ¿no? Ya no es tan... Un doceavo da, profe. A ver, voy a agarrar acá el cálculo. Esperen un segundo. 0,08. Sería lo mismo. Serían, vamos todos juntos. Serían 100 por 0,5, lo estoy agarrando de celu, más 30 por 0,3, menos 40 por 0,9, menos 30 por 0,6. Ajá, eso les da 5. Dividido 60, 0,083. ¿Les da eso? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, da eso. ahora lo vemos, de todas formas. Bueno, fíjense que el punto de mezcla, y acá es donde yo les decía que quizás está la otra parte interesante. Bueno, así si lo ven así el sistema, ¿no? Con esto, si lo ven así, el sistema es resoluble. ¿Por qué? Dos incógnitas, dos balances, 0 grados de libertad, buenísimo. Vamos al caso anterior, sistema general, punto de mezcla. 4 incógnitas, este caso, ¿no? 1, 2, 3, 4. Información, dos balances. Balance de A y el balance de B, de dos especies. 2 grados de libertad. No lo podemos resolver, tenemos que venir acá. Acá sí lo podemos resolver.
tengo dos incógnitas, M1 y X1, ¿no? Balance de especies tengo el balance de A y el balance de B, 0 grado de libertad. Saco M1 y X1, resolví este punto, y ya al tener dos ecuaciones más, ¿qué pasa con esto? Si esto ya me da 0. Entonces ya puedo resolver el punto de mezcla. Esas son las estrategias. Ahora, el punto de mezcla, ¿qué decíamos? Cuadro incógnito. M1, X1, M2, M2, X2, ¿no? Si agregamos lo anterior, nos da 0. ¿No? Sean cuidadosos a elegir la estrategia de resolución. No se desanimen, al principio parece algo recontra re difícil y recontra engorroso. Una vez que sepan, es re fácil esto y es divertido. Puede parecer que no, pero es muy divertido. Les va a encantar los balances de masa. Algunos me imagino que ya les está gustando. Los cálculos. M3, como habíamos dicho, 60 kilos. Balance general de A, 0,083. Balance de masa de la unidad 1. Estamos en esto. ¿Qué dice? Balance de masa para cada M1 da 60, ¿no? Fíjense, volvamos acá. Calculemos este caso. ¿Cómo sería? Vamos balance global. ¿Cómo calculamos M1? 100 menos 40 es igual a M1, 60, ¿no? ¿Y cómo calculamos X1? 100 por 0,5 menos 40 por 0,9 dividido 60. ¿Cuánto les da X1? $1,5. Dividido 60. Pregunta, no sé quién dijo 1,5. ¿Puede dar 1,5 X1? Eso sería el relativo en porcentaje a cuánto. Claro, no podría. A 150, ¿no? Entonces, por eso ese número me suena un poco raro. Vamos de nuevo. La calculadora en cero sería 100, ¿no? Este número, por 0,5, menos 40 por 0,9. Eso les da 14. Dividido la masa esta, que ¿cuánto dijimos que era? 60, ¿no? Les da 0,23. O sea, les da 23,33% periódico esa fracción. ¿Y la fracción de B cómo la calculamos? Sería 1 menos 0,23333. 76,67 periódico. ¿Estamos? Fíjense que ahí especificamos masa o corriente o caudal de salida y composición de salida. Entonces la unidad 1 la especificamos completa. Parece algo sencillo, es algo sencillo, pero con un poder de cálculo muy interesante. Después hay software que se dedican a hacer estos balances y les ahorran un par de dolores de cabeza. Porque cuando ya... Esto es fácil. Imagínense ya cuando entran reacciones químicas y entran modelos matemáticos donde cambian la presión y la temperatura. Ya entran los métodos y ya se meten con la termodinámica. Ella se pincha, cuando entra la termodinámica ya se pincha. Pero está re bueno. ¿Por qué? Porque van a empezar a ver todo esto y gracias al HYSYS no trabajamos. Analizamos qué es lo que el HYSYS nos procesa. Entonces, como el HYSYS nos va a procesar, ¿no?, tanta información, tenemos que saber qué es lo que está haciendo. Los fundamentos son estos. Bueno, acá está 0,23,3, que es lo que habíamos calculado, y estamos. M1, ¿cuánto da? M1 más 30, M2, 90 kilos. ¿Les suena? ¿Está bien ese valor?
Lo calculamos. ¿Quieren que calculemos 2? ¿Cuánto dijimos que esto era? 60 kilos y este 23,33 periódicos. ¿Cuánto era? 60 más 30. ¿Cuánto les da M2? 90 kilos, ¿no? Sí, Bueno, eso es balance global. Por componentes, ¿cómo sería? M1 por 0,23,3 más 30 por 0,3 dividido 90 les da X2. Medio es ¿No? Entonces, ¿qué decimos? Que son 0,23,3 serían. ¿Cuánto les da M2? X2 serían 60 por 0,23 más 30 por 0,3 dividido 90 les da 0,25 aproximadamente. Yo porque simplifiqué números. Sí, profe. Vamos, ¿no? 0,255. Estamos en el orden. Y el 3 ya lo habíamos calculado. ¿Quieren que hagamos el decantador? ¿Quieren que cortemos? Si no, seguimos la clase que viene con esto. Veámoslo. Son unos minutos más. ¿Qué es lo que suele pasar con esto? Cuando se encuentra con un ejemplo de este tipo. Fíjense, al realizar balance es muy común encontrarnos con la composición de las corrientes, tal como se muestra a continuación, ¿no? Tiene la alimentación, el solvente, entra un decantador, mezclador, decantador, y bueno, y se va. Cuando no tienen información de eso, pero sí tienen la información de las corrientes, ¿qué es lo que nos termina pasando? Hay que poner una base de cálculo. Hay gente que toma de base de cálculo 10 kilogramos, o 10 kilogramos hora, o 10, o 100, o 1000, porque es mucho más fácil eso que proponerse 30 kilogramos. ¿Por qué? Porque después reparten los valores ya linealmente con el 100. Usualmente tomen 100. Cuando no tienen esto, digan que acá entran 100 kilogramos hora. Ni 10, ni 1000, ni 30, ni 40. No, entren con 100. Así esta relación, después porcentual, de las composiciones es lineal. Vos sabés que ahí tenés 50 kilogramos de A y 50 kilogramos de W. No es que vas a tener 5 kilogramos y 5 kilogramos. O 500 kilogramos y 500 kilogramos. A excepción que el problema los fuerce a eso. También es parte del ojo del que hace el balance de masa, ¿no? Es más fácil tomarse una base de 100, ¿no? Con esto evitamos escalar el proceso. ¿Qué les va a pasar? Y usted tiene una muestrita de 30 gramos. Bueno, háganlo con los 50 y 50. Es una lástima que no podamos ir al laboratorio, o sea, tan fácil este año, porque por ahí podríamos haber hecho algunos ejercicios de rendimiento, o de escalar procesos con muestras chicas o muestras más grandes. Eso ya los pone un poco más en contexto, ¿no? De cómo, tomando algunas muestras y haciendo algunos cálculos, pueden decir, bueno, cómo yo en mi matraz hago algo chico, pero puedo hacer una torre de destilación como la que tenemos al frente en la FAT. Bueno, de eso se trataba, pero no lo podemos hacer. Entonces, siempre se debe indicar con una nota, tomo una base de 100 kilogramos hora. Si no, no sabemos las corrientes esas que usamos de referencia y cómo fuimos haciendo las analogías, no sabemos de dónde sale. Bueno, esto, recirculación o bypass, vamos a cortar acá. Mañana van a tener los problemas con Iván. Cortemos acá porque no los quiero enredar tanto. Vean los primeros problemas y ya la clase que viene hablamos un poco
Arrancamos acá en recirculación. eh, y empezamos a charlar un poco de composiciones. Un poquito más fresco. ¿Les parece? Esto nos va a llevar una media hora. Podríamos estirarlo. La idea es que se lo lleve. Que los que vinieron les sea provechoso. Los que ya lo saben, que hayan recursado, buenísimo. Pero los chicos que lo están aprendiendo por ahí, el año pasado cometí el error de darlo todo junto. Eh, madúrenlo hasta el jueves que viene. Profe, Sí, ¿qué era lo que... No entendí bien qué era lo que faltaba en la presentación anterior. Tipo, porque había dicho que faltaba algo, un dato, y por eso lo escalábamos. en esto, supónganse acá lo que falta en esto es cuando falta información, ¿no? Yo acá te digo, la composición, vos vas a ir al laboratorio el día de mañana y vas a saber con un cromatógrafo, por ejemplo, qué porcentaje de A masa en A y qué porcentaje de masa en W tenés. Pero ¿qué pasa? Vos vas a querer dimensionar tu proceso después para hacer balances energéticos o balances de masa, lo que sea, ¿no? Para saber la relación alimentación solvente que estás poniendo, por ejemplo, si es la correcta. Entonces, para eso tenés que hacer un balance de masa. Entonces, esa relación, cuando vos no tengas relación de alimentación, y vas a decir, bueno, lo más fácil es tomar un balance de 100. Ahora, si vos quisieras escalar, ¿no? Podés escalar. Es decir, bueno, tomo 47,54 kilogramos de alimentación, ¿no? Tenés que saber, ¿no? Fíjense, no es necesario porque ahí no va a rendir examen de nada, pero que sepas y tengas claro fue tu base de cálculo de la alimentación. Va a ser 47,54 por 0,5 A y 47,54,5 por la fracción de W. Eso tiene que estar claro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vos con eso 47,5, bueno, voy a decir, bueno, la relación solvente-alimentación para ese peso en el laboratorio me sirvió. Bueno, ahora quiero escalarlo para un proceso enorme, que no sean 47,5 kilogramos en un batch o en un proceso continuo, ¿no? Quiero escalarlo a 5 millones. Bueno, ¿cómo lo escalás? Manteniendo las relaciones estas de masa y composición. Entonces, para evitar eso, ¿no? Esos desfasajes, porque a veces tomaste, no sé, 90 kilogramos de A, y les va a empezar a pasar cuando no les tiremos, le demos los datos medio justos, y que empezamos a revolear datos. Más o menos para que nos den los datos. Y empezamos con las cuentas de carnicero, porque las cuentas de carnicero son lindas. No hay que discriminarlas tampoco, ¿no? El mundo casi funciona así. Entonces con eso empezamos a sacar cuentas en el aire y a veces que metemos la pata. Entonces para evitar eso, usen una base de 100, se olvidan del problema, cuando estén bien agarradas todas las datos de composición y corrientes básicas, ahí escalan. Por eso siempre se dice, ¿no? La distribución usualmente se toma valor de 100, ¿no? En estos casos, la alimentación es oportuno tomar una base de 10 kilogramos, 100 o 1000, ya que la distribución de porcentajes o distribución de fracciones va a coincidir con su valor de masa. Te ahorraste un paso. Vos sabés que esto, cuando te ahorrás la cuenta esta, de hacer 30 por 0,3. Si yo te digo 30 por 0,3 en el aire, rápido, no me lo decís. Pero si te digo 100 por 0,3, ¿cuánto es? Es 30. Es lineal, es rápido. Para la mente, ¿por qué? Porque partimos de este punto de partida. Por eso se elige, ¿no? Los 100. Y es más fácil después para vos corroborar los datos a lo largo del desarrollo del problema. Bueno, chicos, cortemos acá hoy. Lo voy a subir esto. Vean el problema este de la recirculación, ¿no?
cómo está todo. Esto está en el Felder. Quieren verlo, lo vemos en el Felder, lo vemos de acá, es lo mismo. La idea es esa, ¿no? Ver qué pasa en una recirculación. ¿Y acá qué pasa? Tenemos dos puntos. Si quieren ir leyendo y sacando un poco de información previo a la clase de la semana que viene. Esto es un bypass. Vean, llévense como tarea cómo son las composiciones las relaciones de masa en los bypass. Y la otra tarea que tienen es ver qué pasa en esto. ¿Para qué creen que se hace esto? ¿Qué es la idea? Hay veces que esto se utiliza a propósito para ahorrar. Hay veces que yo ya sé que linealmente en una reacción, en una corriente, no va a reaccionar todo. O si esto funciona como un filtro, no me va a filtrar todo. Entonces, ¿qué pasa? Recirculo, reproceso. Puede ser que sea caro o no. Charla otra vez.